Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque fui a llevar a mi hijo a una actividad extraescolar que da en un colegio de aquí de la ciudad y entré para dejarlo, lo dejé ya allí con los del equipo y tal. Y cuando salía me llevé una sorpresa tremenda porque me di cuenta de que ese colegio por dentro estaba diseñado exactamente igual que mi colegio cuando era pequeño. Fue increíble, ¿no? Fue porque de pronto veo y digo, hostia, esas plantas ahí en medio, las escaleras, todo, el colegio sí diseñó exactamente igual que, que mi colegio. No sé si es porque coincide el barrio, no sé si es porque en aquello entonces había un diseño, un arquitecto o para, no lo sé. Pero me quedé allí embobado mirando de un lado para otro porque veía que es como si estuviera dentro de mi colegio, pese a que no era mi colegio, ¿no? Fue una situación de melancolía porque yo recordaba ese hall muy grande, un jardín muy alto que costaba subir a él. Claro, al final era un niño de 8 o 9 años y era todo tan pequeño, tan concentrado, que me dio un flash. Yo creo que en el colegio he pasado los mejores años de mi vida, la infancia, no sé si coincido con vosotros, pero yo creo que he pasado los mejores años de mi vida y es curioso porque cuando luego pasamos al instituto, como yo cambié de barrio, mis colegas, mis compañeros seguían en ese barrio, como que todos se fueron a un instituto que estaba ya como concertado, ¿no? De aquí salen a este instituto y se fueron todos juntos, ¿no? Yo me fui a un colegio totalmente, a un instituto totalmente contrario, estaba en otro barrio totalmente distinto, porque por el trabajo de mis padres tuvimos que mudarnos y bueno, seguramente muchos de mi clase pasarían, pero casi todos pasaron al mismo instituto y yo me fui hacia, hacia otra zona. Y a mí me costaba mucho relacionarme, me costaba mucho, era muy independiente. Creo que le está sucediendo lo mismo a mi hijo, pero bueno, así era yo y así es él al final. La cuestión es que me fui a un instituto en el que justo al lado tenía un colegio. Yo estudié en el Padre Manjón, al lado estaba el Fuente Nueva, y entonces todo lo del Fuente Nueva pasaban al Padre Manjón y se conocían, hacían piña, ya eran conocidos, amigos. Yo me senté al final, a la izquierda, en el pupitre y no conocía a nadie, pero tenía como un niño chico atrás, otro a mi lado, que se sentó conmigo, me dijo, ¿estás solo? Sí, ¿me puedo sentar? Sí. Tuve esa suerte, ¿no? Casualidad. Y, y dos de adelante. Le pregunté a ese amigo cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Saúl. Y es justo el nombre, es justo como se llamaba mi mejor amigo del colegio. Fue muchísima casualidad. La cuestión es que le veía cierto parecido, ¿no? Y a donde voy es que, ante el cambio, me di cuenta de que los dos niños de enfrente se parecían muchísimo a mi amigo Víctor y mi amigo Luis Manuel. Eran increíblemente parecidos. La forma de ser, físicamente. Mi amigo Saúl no solo se llamaba como él, sino que también se parecía increíblemente a mi amigo Saúl. Y atrás habían dos muchachos que se llamaban Alan y, eh, y José, y sí parecían a mi amigo Efraín y a mi amigo eh, Luis Eduardo. La cuestión es que me había sentado con dos chicos delante, dos chicos detrás y un chico al lado mío, y eran clavados, se parecían muchísimo a esos amigos que tenía en el colegio, por muchísima casualidad. Con los años descubrí que no.
con los años descubrí que aquello fue un método defensivo que utilizó mi mente. Aquello fue un método de defensa que utilizó mi cuerpo, mi mente, para adaptarme al cambio. Aquellos 5 muchachos no se parecían en absoluto a ninguno de mis amigos, salvo que mi compañero se llamaba Saúl, igual que mi amigo Saúl. A los años nos juntamos, hicimos un equipo de fútbol y descubrí que se parecían absolutamente en nada. El cuerpo se adapta a todo, el cuerpo se adapta a los cambios, la mente se adapta a los cambios. El problema es que no queremos adaptarnos al cambio, no queremos aceptar nuestra nueva situación y queremos estar como estábamos anteriormente. Decía esa frase de cualquier época pasada fue mejor. A mí me dio que pensar cuando vi el hall igual que el de mi colegio. Empecé a analizar todo lo que me estaba sucediendo. Esos niños que se parecían a mis amigos, ese hall que veía tan grande y era tan pequeño. Tienes que adaptarte al cambio. Yo creo que el secreto del éxito está en adaptarte al cambio, en adaptarte a tu nueva situación, porque si no es así tendrás que cambiar tú, porque nada cambia si nada cambias. Pero es tan importante cuando te caes, es tan importante cuando todo cambia, decirte a ti mismo, esto es un volver a empezar. Y me encanta volver a empezar. Me encanta volver a empezar. Buenos días, compañeros y compañeras. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sábados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Hoy es 25 de octubre del año 2024. No sé en qué momento me estás escuchando, pero esto es un podcast atemporal. De hecho, cuando hablemos de compañías es solo para que sirva como aprendizaje, no para que compras ni vendas, ni es recomendación de compra, ni es recomendación de venta. Todo lo que hago es un modelo de análisis para que te sirva de alguna manera de aprendizaje en tus análisis. Es mi diario de inversión que hago público y que podéis hacer con él lo que queráis. Hoy precisamente, si hablo de alguna compañía, si compras esa compañía porque yo la estoy nombrando, es probable que ya te estés equivocando desde primera hora en el que empiezas a invertir. Gracias a los que apuntáis al newsletter, pasáis por sabadosporlabolsa.com, se abre un emergente, os apuntáis. Gracias a los que pasáis por Discord, sabadosporlabolsa.com, hay una pestaña que pone Discord. Estamos más de 500 personas, se hacen preguntas, se responden y nos damos apoyo. Ahí es donde hablamos sobre Starbucks, cuando valía un 40% menos, en el newsletter que he hecho esta semana. Y hemos hablado de muchas compañías, muchas oportunidades de inversión, totalmente gratuita, la plataforma. Gracias a los que escribís al WhatsApp, al 617-867-222. Y, sin más dilación, empiezo el programa porque hoy vamos a hablar un estilo contrarian, un estilo como sería el invertir. Dicen que hay que comprar en el rumor y vender en las noticias, ¿no? El problema es que hay algunas veces que salen profit warning o que salen malas noticias y nos da una oportunidad el mercado, ¿no? Es mucho más beneficioso comprar cuando alguien no quiere una compañía que comprar cuando todo el mundo quiere esa compañía. Mucho más importante vender cuando todo el mundo tiene esa compañía, quiere esa compañía, y que no vender cuando nadie quiere esa compañía, ¿no? Al final, la ley de la oferta y la demanda es lo más importante en este mundo y gracias a ello te puedes beneficiar. De modo que han sucedido dos sucesos. Uno de ellos es lo que ha pasado con ASML. ASML es una compañía que ha caído. Voy a compartir pantalla. Podéis seguir escuchando el podcast. No voy a compartir nada que no vaya a explicar por aquí. Pero si queréis pasar por YouTube, pues voy a compartir el pantalla y hacer algunos análisis muy, muy fáciles de hacer y sencillos de entender, ¿no? El ASML ha caído desde máximos un
736% desde máximo, ¿no? Por distintas situaciones que vamos a ver ahora. Eso está dejando el valor de la siguiente forma. Está en pleno soporte desde el año 2023. Todavía quedaría un poco para ese soporte de más largo plazo, pero está en un soporte muy interesante, ¿no? Un soporte que era una resistencia en el año 2023 que venció con mucho volumen y es de los $736, ¿no? Aproximadamente $730 para redondear, ¿no? Está en una posición técnica, pues, alentadora, ¿no? Es decir, llama la atención esa caída que a muchos le habrá preocupado y yo la veo totalmente normal, ¿no? Si vemos el comportamiento del valor, tan solo ha tenido una corrección porque venía muy vertical. No podemos olvidar que ASML llevaba una rentabilidad del 100% antes de la caída desde el año 2020, desde el año pasado, lleva una rentabilidad del 100%, y esto es renta variable. El que crea que la renta variable solo sube o solo baja es porque no conoce el significado de renta variable, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es hablarte en términos cuantitativos, en términos cualitativos de la compañía. Voy a hacer un pequeño análisis para saber si realmente tenemos una oportunidad de inversión y siendo contraria o por el contrario tenemos que echar atrás y esa tendencia alcista desde KSML a ASML, pues empezamos a vivir que va a corregir y va a caer el valor. Lo que nunca ha pasado, que tenga una tendencia bajista en el largo plazo, podría ser que ahora sí la tuviera, ¿no? Y así que vamos con los análisis contable. Voy a ir leyendo algunos apuntes que me he ido poniendo por aquí en mis anotaciones, en mis tesis de inversión y que quiero compartir con vosotros para que hagamos un seguimiento a ciertas cosas que he apuntado. Por lo que lo primero que me he hecho unas anotaciones aquí no es el crecimiento y mercado. Quería ver cuál es el crecimiento de ASML y quizás si puedo sacar algo en claro de por qué ha caído este tiempo, ¿no? Estos días. Y es que el crecimiento histórico de ASML ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años, impulsados por la demanda creciente de semiconductores avanzados, especialmente con la expansión de las tecnológicas de 5nm y menores, ¿no? La compañía ha registrado incrementos significativos en ingresos de 2 dígitos en la última década. Esas son las anotaciones que yo me voy haciendo aquí, ¿no? En mi propia tesis, ¿no? Así hablamos de la perspectiva de futuro, ¿no? Tras el 10K, tras los distintos medios, veo que ASML está bien posicionada para beneficiarse de la demanda de chips avanzados, ya que es el proveedor exclusivo de sistemas de litografía ultravioleta, no extrema, los conocidos como EUV, una tecnología crítica para la fabricación de los semiconductores más avanzados. Se espera que continúe creciendo a medida que los fabricantes de semiconductores como TSMC, disculpad, y Samsung e Intel amplíen su capacidad para producir chips más avanzados. Mercado, hago aquí unas anotaciones sobre mercado. ASML se posiciona en un mercado altamente concentrado como líder absoluto en tecnología EUV, es casi un monopolio, frente a poca competencia directa en su nicho, pero depende del éxito de sus clientes como TSMC, Intel y Samsung. Por eso quizá la correlación de la caída de Intel viene ahora eh, intrínseco a ASML, ¿no? He anotado por aquí los márgenes y la rentabilidad. Tiene un margen bruto ASML del 50%, lo que dice que tiene una ventaja competitiva sostenida en el tiempo, ¿no? Una alta demanda a su sistema. De hecho, tiene una naturaleza monopolística. El negocio de EUV es el único que abastece de esa tecnología, ¿no? El margen operativo, es decir, el margen que se queda tras pagar lo que le cuesta vender, es del 30-35%. Y esto nos dice que es un margen sostenido en el tiempo, es una ventaja competitiva
verdaderamente sostenida en el tiempo, porque eh, podría ajustar los precios para que esos márgenes cayeran y así seguir venciendo la competencia. Es como que dice, yo puedo vender más que tú, o si tú llegas a vender más que yo, tranquilo que ajustaré el precio para que la oferta y la demanda vaya en mi beneficio, ¿no? Tenemos que ver que hay una tecnología exclusiva, es el único proveedor del mundo de máquinas de litografía EUV, esenciales para la producción de semiconductores avanzados, ¿no? No quiero que os enamoréis de la compañía, me encantaría que pusierais críticas abajo en el comentario. Yo estoy haciendo un análisis de lo que voy buscando y voy anotando aquí cuál brainstorm y tormenta de ideas y saco una conclusión, ¿no? Barreras de entrada. Eh, la barrera de entrada en este segmento son inmensas debido al costo de desarrollo de la tecnología. Es decir, ASML lleva ya mucha ventaja a los competidores y hay una barrera de entradas tremenda para, eh, si dice de entrar otro competidor, digamos que le saca mucha ventaja porque necesita una evolución. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros dos panaderías, que siempre pongo ese ejemplo. Una lleva 10 años en el mercado, tiene 3 o 4 negocios, están en la última tecnología, tiene una clientela afianzada, tiene una cartera de clientes y otra acaba de nacer ahora. Tiene que poner un horno más pequeño, porque no tiene suficientes medios económicos. Tiene que pedir todavía el permiso para tal, para cual, en fin, hay unas barreras de entradas que exige de tiempo y ASML va por delante a esas barreras de entrada, ¿no? En el cuarto punto he analizado la salud financiera. ¿Cómo es la salud financiera? Está cayendo en bolsa, está cayendo en picada, ha caído un 30%, como hemos visto en la gráfica. Pero ¿cuál es su salud financiera? Pues fijaros, deuda y liquidez. Es decir, lo que debe y lo que tiene. Tiene un balance financiero muy sólido, con una baja deuda en relación con su EBITDA y una alta liquidez. Es decir, puede solapar toda la deuda con la liquidez que tiene. Una salud financiera en la que te invita a que ASML rara vez, algo raro tendría que pasar para que no fuera solvente y desapareciera en el mercado. Anoto aquí los proyectos de futuro. ASML está aumentando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de sistemas EUV, donde sabemos que tiene un monopolio. Investigación y desarrollo. Invierte una parte significativa de sus ingresos en I+D para mantenerse a la vanguardia de la tecnología de litografía. Por eso ese margen bruto a operativo o a neto va bajando porque reinvierte para seguir creciendo, puesto que el crecimiento es lo único que hará que la empresa siga manteniendo la ventaja competitiva y su propia existencia en el tiempo. Los múltiplos, voy a hablar de una manera generalizada, aunque a lo mejor ahora hago un pequeño hincapié en los múltiplos, cotiza a múltiplos elevados en comparación con otros actores de la industria, pero podría deberse a su posición dominante y su perspectiva de crecimiento. Es decir, los múltiplos de ASML son curiosos porque quizá no lo estén diciendo que estén caros, sino que es valioso, puesto que tiene una posición dominante, monopolística y de una perspectiva de crecimiento tremenda, ¿no? Entonces quizás estén descontando los múltiplos, que no es caro, sino que están dispuestos los accionistas a pagar mucho por el precio de las acciones. La directiva, la gestión de ASML ha demostrado una capacidad excepcional para ejecutar su estrategia. Es decir, tengo un puesto en directiva que siempre se ha encargado de que el valor suba. La directiva ha cuidado siempre de sus inversores y eso es muy importante, cuidar de los inversores, puesto que es la única forma de medir si la directiva está alineada con los intereses de los accionistas. Históricamente han hecho subir la cotización y lo seguirán haciendo. ¿Cómo? Con la recompra de acciones, dando dividendos para atraer a esos cazadividendos, etcétera. Por lo que concluimos, pero ahora sigo con el análisis, que ASML es un líder indiscutido en la industria de semiconductores gracias a su tecnología exclusiva, con márgenes fuertes, una posición de monopolio y una demanda creciente de chips avanzados. Pero ha caído en bolsa un 30%. Una cosa es ser contraria y otra cosa es volverse loco.
otra cosa es comprar todo lo que vaya a caer, ¿no? O sea, una cosa es ser contraria y otra cosa es volverse loco. Por lo que vamos a pasar a la cuota de mercado. Voy a ver qué cuota de mercado tiene realmente ASML y si podemos, si puede sostener en el tiempo, ¿no? Hablaba de que ASML es un líder absoluto en el mercado de sistemas de litografía avanzados, ¿no? Sus flujos de caja demuestran que es una fuente de riqueza, de hacer dinero ante ese monopolio que tiene, ¿no? El ASML tiene el 100% de cuota de mercado en esta tecnología de fabricación de semiconductores avanzados como procesos de 5 nanómetros y 5 nm y más pequeños. En el mercado de la litografía profunda utiliza tecnología anterior, pero sigue siendo importante para chips menos avanzados, ¿no? Tiene una cuota dominante, aunque enfrenta competencia. Es decir, por un lado tiene la litografía y por otro lado tiene la litografía profunda, que ahí no tiene ese monopolio del que hace alarde ante el mercado, ¿no? Tiene una competencia directa. Tenemos a Canon por el lado de Japón, tenemos a Nikon por el lado de Japón, aunque tienen tecnología menos avanzada y están intentando entrar en un mercado en el que ASML tiene un profundo monopolio. La barrera de entradas y la ventaja competitiva es lo que a ASML le caracteriza totalmente. Es muy complicado ponerse a esa tecnología única, ese desarrollo de más de 20 años, ese largo periodo de desarrollo. Es muy difícil entrar y ponerse a su par, ¿no? Es demasiada ventaja. En este tipo de tecnología tan compleja, es demasiado con ventaja, ¿no? Los competidores al final deciden especializarse en otro tipo de tecnología porque ven el partido como perdido, y es lo que le está pasando en los últimos años, ¿no? Las relaciones con los mayores fabricantes de semiconductores cuentan con acuerdos de suministro a muy largo plazo, tales como TSMC, Samsung, Intel, lo que eso refuerza su posición, ¿no? Porque puede intuir lo que va a vender de aquí en adelante, puesto que tiene esos acuerdos a largo plazo y podría descontar. Es como cuando hablamos del lujo, ¿no? Por ejemplo, Ferrari, que se dice que ya conoce lo que va a ganar porque tiene la lista de espera de coches y los coches están limitados y ya sabe lo que va a ganar, ¿no? A final. El, en resumen, ASML en cuanto a cuota de mercado domina el mercado de una manera brutal, ¿no? Una manera como cuando hablábamos de Google, ¿no? Esa cuota de mercado tan grande que si habláramos en términos porcentuales, podemos decir que tiene el 62% de mercado mundial de equipos de litografía, pero esto incluye la profunda, la ultravioleta es decir, las dos tecnologías, una que tiene el 100%, que es la litografía ultravioleta extrema, y otra que no tiene el 100%, que sería la profunda, pero que eso hace que tenga el 62% de la cuota de mercado mundial. Imaginaros tener un negocio en el que gozas del 62% del mercado global en cuanto a tecnología EUV, TV, o da igual en lo que vendas, ¿no? Como hemos dicho, en la litografía, en la parte EUV, tienes 100% de la cuota de mercado, ¿no? En cuanto a competencia, Nikon y Canon son los principales competidores, como hemos dicho, pero su participación en el mercado de litografía avanzada es considerablemente menor. Está profundamente diversificado, no tiene esa cuota, sino que digamos que está ASML y por debajo de ello está todo el mercado. Esto es importante interpretarlo bien, porque esto no significa, oye, vamos a comprar porque estamos aquí ante un monopolio. No, tiene matices, ¿no? Voy a hablar sobre el crecimiento de los ingresos. Ya vamos a hablar sobre dinero ya, sobre cuánto ingresos netos totales, ¿no?
Me anoté en 2023 que tuvo 27.000 millones. En el primer trimestre de 2024, 5.000. Segundo trimestre, 6.000. Tercer trimestre, 7.000. Lo que está haciendo que hay un crecimiento del Q1 al Q2 del 18%, un crecimiento del Q2 al Q3 del 19%, pero indica, se hace la sumatoria, que parece que no va a llegar en 2024 a ese crecimiento neto respecto a 2023, ¿no? Los márgenes son tremendos. 51% en el Q1, en el Q2 y en el Q3 50%. Los márgenes operativos se siguen manteniendo. 26, 29, 32%. Y el margen neto oscila entre el 23 y el 27 en los 3 trimestres. Por lo que no está perdiendo márgenes. Todavía tiene margen para maniobrar. No olvidemos que a ASML lo que ha pasado es que se ha filtrado, que no ha sido realmente no ha sido un profit warning, se ha filtrado que todo esto va a bajar un poco, ¿no? Pero claro, lleva un crecimiento tan sólido, a doble dígito, del 18 del 19%, que una desaceleración parece que en la carrera sería normal, ¿no? Es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver su liquidez y apalancamiento, porque es importante ver si es solvente o podría llegar a desaparecer la empresa porque se encuentra altamente apalancada, ¿no? Y es que en mis cálculos tiene un ratio corriente del 1,50 respectivo en cada trimestre y anual. Es decir, que podría devolver toda la deuda más un 50% más de la deuda. Es completamente solvente. Si nos vamos a la deuda, en cuanto al EBITDA, al beneficio antes de intereses e impuestos, precisamente los lunes y los martes estamos viendo por qué se calcula el EBITDA, por qué utilizamos el EBITDA, no utilizamos la depreciación y la amortización. Pues ya nos vamos a un poquito más, 6 veces, tiene a 6 veces, a 4 veces y a 3 veces si comparamos la deuda, cuánto podría devolver en función al EBITDA. Es decir, que aquí ya nos vamos en un ratio distinto, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántos años, en este caso trimestres, necesitaríamos para recuperar todo, para pagar toda la deuda? Y nos vamos a unas 3 veces, unos 3 ejercicios necesitaríamos, por lo que el EBITDA se está ajustando en cuanto a la deuda. No quiero ser muy técnico, simplemente tenemos que quedar que de una solvencia tremenda, ¿no? Los flujos de caja libre, primer trimestre fue negativo, pero luego con menos 251.000 millones, menos 251 millones, pero luego el Q2 y el Q3 cerca de los 1.000 millones. Los flujos de caja libre, al final, generar flujos de caja es lo que hace que un negocio sea sólido. El CAPEX está estable, no me voy a meter en cifras, está estable, por lo que el CAPEX de mantenimiento, lo que le cuesta mantener la empresa en funcionamiento, las ventas en funcionamiento, no se está viendo alterado excesivamente. Y los flujos de caja libre, quitándose el primer trimestre, que no obtuvo flujos de caja libre, está teniendo una mejora e incremento, ¿no? Y es que, cuanto a SML nos referimos, a lo largo de 2024, ha mostrado un crecimiento trimestral significativo, aunque ha enfrentado dificultades. La relación deuda-EBITDA ha disminuido trimestre a trimestre, el deuda-EBITDA, porque podíamos ver que era 6, 4, 3 puntos, iba disminuyendo, pero el flujo de caja libre ha mejorado desde el valor negativo del Q1, es decir, mientras se reducía la deuda con EBITDA, los flujos de caja libre iban incrementándose. Había más flujos, ¿no? Y al final, cuando se obtienen flujos de caja libre, eso te va a repercutir como inversor. Van a recomprar acciones, van a arrojar dividendos. Al final, ese dinero se va a caer, va a recaer sobre el inversor. La razón de la caída en bolsa es lo que hemos dicho. Hubo una publicación anticipada de los resultados por error. Se publicaron por error, lo que causó una incertidumbre entre los inversores. Los inversores se asustaron, salieron corriendo sin más, ¿no? Además, los pedidos de sistema de litografía fueron menores de los esperados. Es decir, los pedidos que ya se están planeando para el año que viene y consiguiente han sido menor, y la proyección de ventas para 2025 se ha revisado a la baja.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que hubo cierto pánico bursátil. Hubo cierto pánico bursátil. Por un lado, el que hayan menos pedidos. Por otro lado, que se reduzca esa estimación. Pero es que no podemos olvidar que el valor, y comparto la gráfica para que volváis a verla, no podemos olvidar que el valor venía de una subida del 100%. Esa corrección era lugar primero por la propia regresión a la media, que podría pintarla por aquí, una regresión a la media, va a oscilar siempre, como pasó ya en el año 2020, que hubo una subida tremenda del 130% para después tener una caída del 55% porque hubo un embudo de venta y no se podía dar todos los semiconductores que necesitaba el mercado. Pero la realidad es que desde esa caída hemos vivido una revalorización del 170%. Y ahora nos encontramos ante otra caída que se puede justificar de esa forma. Si tuviéramos un estilo completamente contraria, habríamos una posición en ASML por el mero hecho de que es una empresa sólida, que es solvente, como hemos visto en los análisis, y está cayendo con la irracionalidad del mercado. O quizás se esté descontando que hay que esa irracionalidad que subía un 100% se va a descontar en que en los próximos años el valor va a verse mermado, la competencia se va a poner, lo va a empezar a poner difícil y empezar a caer. Pero la cuestión es que ASML vale un 30% menos que hace unos meses. Diferenciar precio de valor es la característica principal, pero ¿qué pensáis vosotros sobre ASML? Una empresa que lleva subiendo en bolsa, como puedo compartir, desde que es empresa, ¿no? Pues vemos desde tiempos inmemorables, como el año 2006, el año 2003, una empresa que siempre ha subido, más de los últimos años, incentivada desde el año 2018, una subida muy vertical. La pregunta que os lanzo es si ¿es normal esa caída o nos está dando el mercado una oportunidad de compra? Porque vender en las noticias, comprar en el rumor es esto. Comprar cuando nadie quiere, vender cuando todo el mundo quiere, es esto. Pero la cuestión es cuando te pones a analizar, te saltan red flags que dices, o sea, pues, quizás pueda ser cierto los análisis. Todo depende de dónde va esa contabilidad. La contabilidad no lo está diciendo, es una empresa sólida, es una empresa que podremos estar ante un fallo de mercado y que se revalorice en el tiempo. Así es el mercado cambiante. Todo depende de cómo te ajustes al cambio. Mi recomendación final, sin ser recomendación ni de compra ni de venta, es que podría ser un momento óptimo aquel que quiera entrar, aquel que quiera invertir. Quizás sería mucho más interesante entrar ahora que el mercado no lo quiere o que está descontando caída, a entrar hace unos meses, que el mercado estaba eufórico. Si vas a comprar el valor porque has escuchado este análisis ya te estás equivocando, pero ¿cómo te adaptas a ese cambio? Esa actitud contraria está claro que es la vencedora en los mercados, puesto que nos basamos en la ley de la oferta y la demanda, pero ¿cómo basamos esa caída? ¿Cómo estudiamos esa caída? Pues vuelta un poco al principio, ¿no? ASML ahora tiene que adaptarse al cambio. ASML tiene que entender que la competencia se lo va a poner difícil y tendrá que adaptarse al cambio como tú, que me estás escuchando, deberás de adaptarte a tu nueva situación. Si tu situación es mala, pues hasta que no cambies algo, no cambiarás absolutamente nada. Si por el contrario venías de una vida plena y todo ha cambiado y tu nuevo escenario no te hace tanta gracia, tu cuerpo creará defensas como aquellos alumnos en el colegio alrededor mía. Tu mente creará sistemas de defensa, escúchala, porque
debes de cambiar, debes de adaptarte a tu nueva situación. Y es que mirarse a sí mismo y decirse que volver a empezar no tiene por qué ser algo negativo, no tiene por qué ser un coñazo o algo que no queremos. Y cuidar las palabras que nos decimos a nosotros mismos y decir, oye, me encanta volver a empezar, me encanta este cambio. Podría ser básico para nuestro triunfo personal en la vida, para convertirnos en personas extraordinarias. Mirarnos al espejo, coger aire y decirnos a nosotros mismos, me encanta volver a empezar. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Estamos preparando otro análisis contrario, pero ya me comía el tiempo. Espero que tengáis un buen fin de semana. Espero que tengáis una semana estupenda. Nos vemos el próximo viernes. ¡Pah!